Bien, buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy pues vamos digamos, a seguir desarrollando preguntas tipo prueba saber para que ustedes se vayan pues familiarizando más aún con este tipo de preguntas que van a encontrar los de grado décimo pues el próximo año que presenten sus pruebas, y los de grado 11 pues este año también que van a presentar sus pruebas saber. Recuerden que las pruebas saber, ustedes, las preguntas que van a encontrar allí no son preguntas tan operativas, son preguntas más de análisis que le presentan a ustedes contextos. Cuando hablo de contexto significa que hay un enunciado, y a partir de ese enunciado pues ustedes deben aplicar lo que han visto en sus materias, en matemáticas, español, inglés, y resolver las preguntas. O sea, vuelvo y les repito lo que les decía yo en la sesión anterior. Eh, por ejemplo, las preguntas que ustedes, voy acá a compartirles perdón. Acá les voy a compartir la pantalla. Nosotros pues por ahora estamos viendo unas preguntas más de estilo como más directas al tema, ¿cierto? Pues más adelante van a haber otras preguntas que ya tienen algún contexto, ¿cierto? Y pues como este tema de polinomios es tan operativo, pues por lo menos entrenamos un poquito tanto en el tipo de pregunta como obviamente en el tema. Entonces ya más adelante cuando vean ustedes o cuando veamos en el segundo periodo el tema de funciones, los temas de ecuaciones, ya vamos a encontrar situaciones, problemas en los cuales ustedes van a aplicar y van a resolverlos a través de ecuaciones, funciones, trigonometría. Entonces por ahora pues nos quedamos con este tipo de preguntas así sencillas. Simplemente resolvemos a través de las operaciones de polinomio las preguntas que están allí. Entonces ¿ya pueden ver ahí la pantalla? Sí. No olviden llenarme en el chat, por favor. No olviden llenarme en el chat su asistencia, nombre y grado, ¿no? No les olvide eso. ¿Ven la pantalla? Bueno, entonces continuamos con las operaciones con polinomios, ¿no? Entonces recuerden que esta guía ya la próxima semana debe estar lista, ¿no? Me la envían por favor. Las hojas en esta ocasión, bueno, ustedes han recibido una guía. Venga, les muestro para que no me vayan a enviar cosas innecesarias. Ustedes ven una guía tipo evaluativa. La última guía, la que estamos trabajando, la que ustedes están trabajando, es una guía donde en cada materia se ha recogido, digamos, pues lo que se vio en el primer periodo. En el caso de esta materia, que es matemáticas, ¿alguien está ingresando? No. Bueno, en el caso de esta materia, que es matemáticas, pues se recoge todo lo de polinomios que se vio en el primer periodo. Entonces, operaciones con polinomios, reducción de términos semejantes, las 4 operaciones. Bueno, están entrando hasta ahora todavía. Bien. Bueno, los que han entrado ahorita en los últimos minutos, ya saben, en el chat me dejan su nombre completo con el grado. Bueno, les decía que en la guía que se recibieron en estos días, esta guía ya está disponible en la página, ¿no? Sí, esta guía ya está disponible en la página. Creo que yo hasta el cansancio les he insistido que la revisen esa página, y aún así todavía estudiantes que pues o no la miran, no la revisan. Esa es la página, ya ustedes tienen el link hace mucho rato, en los chats los tienen ahí. Esa página pues tiene varias pestañas. En una están las guías, y en las guías, en la pestaña guías de aprendizaje, pues ahí están. Permítame un momento, mientras es que llegó alguien acá y me está interfiriendo la clase un momento.
Bien, sigamos. Bueno, les comento, ¿no? Acuérdense que en esa permítanme, es que no sé, ya se me perdió esto. En esta página, pues de pronto en el celular lo ven diferente, pero pues digamos que ustedes pueden acceder en cualquiera, en computador o en el celular, a la página. Entonces, en esa pestaña de guías de aprendizaje ya está la guía más reciente, que es la 4, que es la que ustedes están desarrollando, tanto para ciclo 4, los de octavo y noveno, y la de ustedes, pues es la que dice ciclo 5, grados décimo y 11. Entonces, y acá en material de apoyo, ¿cierto? En material de apoyo, pues ahí ven... acá en material de apoyo, pues ahí están todos los videos, ¿cierto? Todos los videos. No sé por qué no cambia. Acá en material de apoyo, bueno, algo pasa con este computador, no sé. No me quiere cargar. Permítame un momento, vuelvo y escribo acá la página para que ustedes, pues esto es como recordándoles, ¿cierto? Ese insumo o ese material que ustedes tienen a su disposición las 24 horas y pues muchos no lo aprovechan. Ahí están los libros de Vamos a Aprender, que son los libros que se trabajaban allá presencial, y pues ahí ya están todas las grabaciones de todas las sesiones que hemos tenido todas las sesiones que hemos tenido y algunos otros videos que he hecho orientando a alguno. Cuando digamos alguien me llama o me escribe al WhatsApp y yo lo oriento a través de un video, ese video también aprovecho y lo subo a la página, pues para que como son preguntas o son videos relacionados con el desarrollo de algunos puntos de las guías, entonces yo también los subo acá. Entonces cuando hay orientaciones también particulares, o sea individuales, también he subido esos videos acá. Entonces aprovechen por favor esa página. Entonces ahí ya están las guías, listo. Para los que de pronto no, a estas alturas aún no la han reclamado, la guía 4, pues ahí está, la pueden descargar. Y con eso pues también evitamos a veces problemas de impresión. A veces de pronto algunas imágenes salen muy claritas, no se ven borrosas, y pues ustedes las pueden descargar ahí. ¿Entendido? ¿O hay alguna inquietud? Me imagino que ya todos tienen en su poder la guía 4, ¿cierto? ¿O quién no la ha reclamado todavía? Esa guía está disponible hace rato en el colegio y pues ya está en la página también disponible hace días. Y acuérdense que ya la próxima semana se vence el plazo, tanto para esa guía como para las anteriores guías, es decir, para los que aún no me han enviado guía 1, 2 y 3, tienen hasta la próxima semana para enviarla. Después del 30 de abril ya no se reciben más guías del primer periodo, porque se cierra el primer periodo y arrancamos otra vez de cero un nuevo periodo, un segundo periodo en mayo. Entonces, después del 30 de abril no recibo guías del primer periodo, ¿listo? Entonces ahí tienen todavía chance para los que todavía me deben guías, y esta guía obviamente también me la deben entregar. En la guía 4, entonces, como les decía, son preguntas tipo IFES, ¿sí? Y pues ya ustedes saben que me entregan la hojita de respuesta, nada más, ¿oyeron? Decir nombre, grado y la hojita de respuestas. No sé si hay alguna duda sobre cómo me deben entregar la evidencia, alguna pregunta hasta acá. Ya hace 8 días más o menos les había comentado de qué trataba, ¿no? Para poder arrancar ya a pasar a la clase como tal. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta antes de arrancar? ¿No? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Quién? ¿Señor? No le entendí. ¿Enviarme también qué, perdón, Juan Manuel? No le escucho bien. Arepas con queso, masa de maíz para arepas. No le entiendo, Juan Manuel, la verdad, no le escucho bien. Si quiere, escríbame en el chat. Escríbame en el chat la pregunta.
No sé si estará preguntando por los procedimientos, pero digamos, en esta guía, no me envíen procedimientos, solo la hoja de respuestas, ¿listo? No sé si a eso se refería. ¿No? Aló. Bueno. Bueno, les comento, me envían la hoja de respuestas que está en la guía, simplemente la marcan, grado, nombre completo, colocan pues las respuestas y no me la y le toman foto y me envían solamente esa página sin procedimiento ni nada, porque pues esa es una guía evaluativa. Ahora, pues como les decía anteriormente, y lo que les recomendaba era que la hagan a conciencia. Yo con ustedes, y me da pues pena decirle a ustedes grado 10º y grado 11, pero es con los que más tuve casos de copias de guías, ¿sí? Entonces en esta oportunidad y de aquí en adelante, pues yo ya les comentaba, yo no me voy a desgastar más diciéndole cuando encuentro copias, porque uno se da cuenta, uno no, digamos, uno revisa y uno se da cuenta cuando las guías son copiadas, pero yo ya se los dejo a la conciencia de ustedes ya están grandes, ustedes ya están a puertas de terminar un bachillerato y de empezar una universidad, y todos los actos que ustedes hagan ahora van a tener consecuencias más adelante en su vida profesional o en su vida laboral o en su vida familiar. Entonces eso ya se lo dejo a la ética de ustedes, ¿listo? No esperen de mí nuevamente esos mensajes por el WhatsApp diciéndole por qué se copió o venga, arreglemos esto porque usted me está entregando un trabajo igual al de su compañero. No, yo no voy a hacer más eso, ¿listo? Porque pues eso lo hice con la primera guía y ya yo espero que con eso, con ese ejercicio que yo hice de estarlo llamando a ustedes a rendir por cuentas, digámoslo así, de las copias, de los plagios, pues creo que ya con eso es suficiente. Bueno, me dice que Juan Manuel sí. Ah, listo, entonces Juan Manuel sí, como le digo, solo la hoja de respuestas con las respuestas y ya, ¿listo? Ya a partir de las próximas guías nuevamente les estaré ya solicitando obviamente los procedimientos. Bien, bueno, arranquemos porque ya el tiempo vale oro y yo sé que la conectividad de ustedes allá también no es muy buena y se acaban pronto los datos. También les recomiendo, niños, a la 10º y 11, los que no han reclamado los pines en el colegio, háganlo por favor, que es un servicio que se les da a ustedes por parte de la alcaldía, del colegio. Entonces reclamen los pines. Yo sé que obviamente pues esos pines no van a servirles, y si están lejos del colegio tienen que estar cerca del colegio para que cojan la señal. Entonces y hay mucha gente que ni siquiera ha ido a reclamar los pines. Entonces uno entiende de pronto gente que tal vez viva lejos, pero hay gente que vive cerca del colegio y aún no ha reclamado los pines. Entonces pueden acercar a reclamarse los pines. Empecemos con preguntas. Dice, suma los siguientes polinomios. Entonces ahí pues pueden ver que tenemos dos polinomios y cada polinomio está encerrado dentro de un paréntesis. Simplemente se trata de dos polinomios que se están sumando y vamos a desarrollar reducción de términos semejantes, ¿cierto? Entonces simplemente para destruir los paréntesis, lo único que debemos hacer es, bueno, con el primer paréntesis, ustedes saben que si hay un paréntesis que a la izquierda no tiene nada, pues simplemente lo podemos quitar y ahí queda el primer paréntesis. El segundo paréntesis, que es el otro polinomio, como está precedido de un signo más, entonces yo puedo simplemente ahorrarme ese más y simplemente quito el paréntesis, lo quito, ¿sí? Y escribo lo que está dentro del paréntesis con los mismos signos. Menos 2m menos 3m cuadrado más m al cubo. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿por qué un paréntesis o un polinomio o una operación cuando está precedido de un signo más queda con los mismos signos? Porque al hacer la multiplicación de signos, ¿cierto? El más no altera los que están por dentro. Entonces, por ejemplo, este 2m, que es negativo, pues recuerden que al hacer más por menos, pues me da menos. Es decir, queda el mismo signo que está dentro. Después más por menos, ¿cierto? Y queda el mismo menos, o sea, el mismo signo que tiene el 3m cuadrado. Y más por más, pues me da más, o sea que queda el mismo signo. O sea que
En ese tipo de operaciones ustedes pueden con tranquilidad quitar los paréntesis cuando están precedidos de un signo más, pueden con tranquilidad quitar el paréntesis y dejar los mismos signos, cosa que no pasa si hubiera aquí en vez de un más, un menos. Ahí sí el menos alteraría todos los signos de adentro, ¿sí? Eso está claro porque esas son cositas que ya ustedes deben tener claro. Miren que nosotros, hablaba yo con el otro docente de matemáticas analizando sobre las pruebas a ver que se vienen ahora en la segunda mitad de año. Y me preocupa o nos preocupa algo. Ustedes grado 10º y 11, bueno, los de grado 11, que son los que van a presentar las pruebas este año, el año anterior, cuando inició la pandemia, ustedes trabajaron con unas guías de una empresa que se llama Entrenando, ¿cierto? Y desarrollaron una serie de ejercicios ahí, pues ya tuvieron, digamos, un entrenamiento previo. Pero las temáticas, para ustedes llegar a esas pruebas, saber las temáticas es lo que me está preocupando un poco. ¿Por qué? Porque aquí estamos repasando temas de octavo, de noveno, ¿sí? Que se supone que ustedes en grado 10º, grado 11 ya deben manejar, y estoy viendo que todavía se quedan cortos. Yo no he querido avanzar todavía a la parte de ecuaciones, funciones, que pues ya obviamente el segundo periodo me toca hacerlo, lo voy a hacer porque se nos acortan los tiempos, los plazos. Debemos empezar ya a ver la parte de trigonometría, porque pues en las pruebas, a ver, ustedes van a encontrar preguntas de trigonometría, van a preguntas de límites, cositas así en grado 11, y pues no quiero que lleguemos, digamos, nulos a esas pruebas. Pero ¿qué pasa? Que para que podamos trabajar con esos temas, pues es importante que ustedes también se pongan la camiseta y pues estudien y repasen, porque o sea, a estas alturas todavía veo muchas falencias en este manejo algebraico, y este manejo algebraico es la base para lo que son ecuaciones, funciones y obviamente para trabajar la trigonometría, que es cuando ya trabajamos con triángulos y funciones que ustedes empiezan a conocer. Y es un tema nuevo, pero sí debemos llegar allá con todo esto ya listo. Entonces los invito, muchachos, nuevamente. Yo creo que ya parezco cansón en este tema, pero los invito a que en esos tiempos que ustedes tengan allá por las tardes, tomen esa página si tienen forma de, y empiecen a ver todos esos videos, repasen, descarguen los libros si no los han descargado después de 3 meses y todavía no lo han descargado, descarguenlos, están en la página, y vayan repasando toda esta temática, porque realmente nosotros estamos viendo temas que se supone que ya ustedes deben manejar. ¿Listo? Entonces háganme caso y repasen. Pregunto, entonces ahí, ya una vez que se han destruido los paréntesis, pues obviamente lo que se hace es reducción de términos semejantes, ¿sí? Para reducir términos semejantes ustedes ya ese tema lo manejan, entonces simplemente vemos que por ejemplo aquí m al cubo, ¿cierto? Tiene un coeficiente aquí 4 y luego viene por aquí y un más 1, ¿cierto? Entonces tengo 4m cubo más m al cubo, pues me da 5m al cubo, ¿cierto? 5m al cubo. Y ahora m cuadrado, tenemos aquí menos 2m cuadrado menos 3m cuadrado, eso da menos 5m cuadrado, ¿cierto? Y tenemos acá un más 5m menos 2m, entonces aquí hacemos la reducción de términos semejantes y me queda más 3m. Niños, ¿de dónde salieron esto? Simplemente recuerden que es reducción de términos semejantes, tema visto en la primer guía de aprendizaje. Sí, las primeras guías se trabajó reducción de términos semejantes, y recuerden que para reducir términos semejantes ustedes simplemente operan los coeficientes, pero las variables quedan con su mismo exponente, ¿cierto? Y para operar los coeficientes pues se trabajan números enteros. Entonces al trabajar números enteros, fíjense que ya ustedes ahí lo deben saber cómo hacer. O sea, no quiero detenerme más en esto. No sé si hay alguna pregunta acá de cómo obtenemos la respuesta. Si vemos dentro de las opciones de respuesta, pues tenemos que la A es la opción correcta, ¿cierto? No sé si todavía hay alguna duda sobre cómo se reducen términos semejantes o está claro. Cualquier cosa, pregunta, díganmelo, no se queden callados, por favor. No sé por qué siempre que hago preguntas o les pregunto sobre dudas, si tienen alguna duda, esto todos
se quedan callados. ¿Quiere decir que todos entendemos? ¿Sí? No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, o sea, estamos bien con reducción de términos semejantes. Bueno, nadie pregunta, entonces quiere decir que están ya volando en ese tema de reducción de términos semejantes. Bien. Acá hay otra suma, ¿sí? Aquí hay otra suma, igual, como ya les decía yo que pues cuando un paréntesis o todo un polinomio que está encerrado dentro de un paréntesis está precedido de un signo más, entonces estamos haciendo una operación de adición de polinomios y que ese signo más no me va a alterar todos los signos que están por dentro, o sea, me van a quedar iguales. Entonces, pues no voy a volver a escribir, ¿cierto? Acá todo el proceso, porque es simplemente, hagan de cuenta que es volver a escribir lo mismo, pero sin los paréntesis, ¿sí? Y entonces, el primer paréntesis queda 2x cubo más 5x menos 3, y luego simplemente puedo escribir de largo más 4x, el 4x está positivo, entonces queda con el mismo signo, más 4x menos 3x cuadrado más 2x al cubo. Recuerden que este signo más hace que se conserven todos los signos de adentro del paréntesis. Entonces simplemente empecemos ya de una vez a hacer las operaciones de reducción de términos semejantes. Miren, tengo 2x al cubo acá y aquí tengo 2x al cubo, ambos son positivos, y entonces sumamos los coeficientes 2 más 2, eso me da 4x al cubo. Luego, entonces tomo ahora los que tienen x cuadrado. Vemos por ejemplo que en el primer paréntesis no hay ningún término con x al cuadrado y en el segundo sí hay uno que es menos 3x cuadrado, pero como no tiene un término semejante que sumar o que restar, queda igual, menos 3x cuadrado. Recuerden que la regla es también, o digamos para organización, uno siempre debe escribir las letras en orden descendente, ¿no? O sea, de mayor exponente a menor exponente, ¿sí? 3, 2, ahora vamos con x a la 1. Tengo acá 5x y acá tengo 4x, ambos son positivos, entonces 5 más 4 me daría más, ¿cierto? 9x. Y por último, si hay números independientes, entonces hacemos la respectiva suma. En este caso, en el primer paréntesis vemos un menos 3, o sea, no tiene x, no tiene letra. Y en el segundo paréntesis no vemos ningún número solito. Entonces quiere decir que ese menos 3 queda tal cual como está allí. Y esa sería la respuesta a esa pregunta, y por lo tanto si observamos pues también, al igual que la anterior pregunta, la opción correcta es la A. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Es claro? ¿Qué dice, por ejemplo, Heiner? ¿O no hay duda? Mayra, ¿alguna pregunta? Por favor, todos me escribieron aquí sus nombres. Recuerden que cuando ya empiece a arreglar lo de notas del primer periodo y digamos pues incentivar a los que han asistido, ¿no? Si no me escriben acá, pues se quedan por fuera de esas listas. No sé si faltan a alguien por escribirme su nombre en el chat, me lo escribe con Silvia, Valentina, ¿alguna duda? Juan Manuel, Alexa, ¿nada? ¿Todo claro? Bien. Bueno, sí señor, muchas gracias. Bien muchachos, como la idea es no enfrascarnos como en el mismo tema, pues aquí hay otras preguntas, pero pues esta operación de acá, si se dan cuenta, es muy similar a las que estamos desarrollando acá. Solamente que hay que tener en cuenta que aquí son varios polinomios que se están sumando, pero también hay otros que se están restando. Entonces, no olviden que cuando yo tengo sustracción, o sea, resta de polinomios, lo que tengo que hacer es que el primer polinomio yo lo dejo igual y al segundo le cambio los signos, ¿cierto? Porque al restarse es como si yo tuviera aquí un menos, por ejemplo, y eso me altera los otros signos. Entonces, ¿cómo se resolvería la pregunta que ven acá? El primer paréntesis no tiene ningún problema en quitárselo, ¿sí?
porque no hay ningún signo, no, acá no hay ninguna operación, entonces el primer paréntesis yo lo puedo quitar común y corriente. El segundo paréntesis, observen que también está precedido de un signo más, quiere decir que yo perfectamente también puedo quitar este paréntesis y dejo los mismos signos, más 6 menos 9b. Sí, vamos, bueno, hagámoslo acá, es rapidito, vean, 10b más 4. Disculpen si me va a tocar así como escribir hacia abajo, pero todo se trata de un solo polinomio, ¿listo? Más 6 menos 9b, o sea, hasta el momento no han cambiado signos. ¿Qué pasa con el tercer paréntesis que ven acá? Observen que ya el tercer paréntesis sí tiene un signo menos, o sea, este binomio está restando. Ese menos, entonces, como les digo, altera los dos signos de adentro, o sea, altera los signos de este paréntesis y vemos, por ejemplo, que dentro del paréntesis el 3b, que es positivo, al destruir ese paréntesis me queda negativo el 3b, ¿cierto? O si lo quieren ver de la siguiente manera, menos por más, o sea, el menos de la resta por el más del 3b, ese menos por más pues le da menos. Y luego viene otro menos acá, que es el del 7, entonces menos por menos, ahí daría más, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, cuando los paréntesis están precedidos de un menos, ustedes lo único que tienen que hacer es cambiar los signos de adentro. Ojo, si en algún momento aquí, aparte del menos, hay algún numerito, qué sé yo, por decir algo, un menos 2, ¿sí? Entonces ahí no solamente tienen que cambiar los signos, sino que sí tendrían que multiplicar el 2 por cada uno de los coeficientes, ¿listo? O si hubiera inclusive una letra, pues ahí tendrían que hacer la multiplicación de la letra, y ya eso es otra cosa que ya ustedes deben manejar, que se llama multiplicación de potencias de igual base. Sí, es las mismas propiedades de la potenciación que vieron con números naturales, y pues ya eso lo conocen en la multiplicación de polinomios. Sigue un más, quiere decir que este 20 pues va a quedar simplemente así, más 20, ¿cierto? Más 20, acá, más 20. ¿Qué sigue? Sigue un más, fíjense aquí un más, entonces estos signos de este paréntesis los puedo dejar tal cual, entonces me quedaría menos 7 más 2x, y por último encontramos un menos, o sea, hay una resta, y vemos que los dos signos dentro del paréntesis último son negativos ambos, pero este menos hace que se transforme ambos a positivo, entonces queda más 3x más 7, y ya entonces al destruir ya todos los paréntesis se me convierte esto en un solo polinomio, y lo que debo hacer es simplemente reducir términos semejantes. Entonces, por ejemplo, miremos quién tiene b. Tenemos un 10b por acá, tenemos un menos 9b por acá un menos 3b, no hay más b, ¿cierto? Entonces vamos a ir sumando a 10b menos 9b, ¿sí? Entonces tenemos un más 10 menos 9, pues eso me daría 1, o sea, aquí daría un b, y luego menos 3b, si yo tengo 1 menos 3, eso me da un menos 2b, entonces aquí escribo menos 2b. Listo, ya se ha reducido, ¿cierto? Todos los que tienen b, entonces voy a tacharlos acá para no confundirme después. Ahora, por ejemplo, vemos que otra variable que encontramos es la x, y entonces vemos los términos que tienen x. Entonces tenemos un más 2x por acá, más 3x, o sea, fácilmente al sumar el más 2 con el más 3, pues me da más 5, ¿cierto? Más 5x. Y por último, me quedan los números independientes, ¿cierto? Que es 4 más 6, me daría más 10, vamos ahí con más 10, más 7, pues sería más 17, más 20, pues si ya llevo 17 y sumo 20, pues sería más 37, y luego resto 7, me daría 30, ¿cierto? Y finalmente más 7 nuevamente, pues me daría más 37. O sea, simplemente se trata de hacer una simple suma de números naturales o de números enteros, ¿listo? Y esa sería la respuesta, menos 2b más 5x más 37. Claro que dentro de las opciones la respuesta está organizada de otra forma, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, la opción C, que es la respuesta, en este caso sería la opción C la respuesta. Ahí está, miren, arranca con 5x, ¿sí? Pues es lo mismo, ¿no? Arranco con 5x, luego sigue menos 2b, aquí lo tengo menos 2b, y luego más 37, que es este de acá. O sea, aquí en un polinomio, pues cuando ya hemos destruido los paréntesis y hemos reducido los términos semejantes, pues el orden en que escriba el polinomio,
pues puede ser de una forma o de otra, porque acuérdense que esto es una suma al fin y al cabo, y la suma pues de términos tanto en números naturales como en números enteros, y también aplica para álgebra, es conmutativa, o sea que yo puedo organizarla de diferente manera y el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Pues aquí yo lo organicé como de manera alfabética, ¿cierto? Primero la B, luego la X y por último lo que no tiene letra. Acá no lo organizaron de forma alfabética, pero eso no quiere decir que la respuesta esté mal, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna otra inquietud. Podamos continuar aquí, por ejemplo, ya con restas. Y las restas, pues ya es, digamos que de cierta manera ya en los anteriores ejercicios, pues ya vimos cómo se trabaja con la resta, ¿cierto? Todo consiste en que lo que esté precedido del signo menos, pues se cambian los signos, ¿cierto? Entonces, fácil, vea. Si yo tengo estos polinomios, tengo x más 2, a ese no le voy a hacer nada porque ese no tiene nada aquí a la izquierda, pero el segundo polinomio o el segundo binomio, que es x más 2, como está precedido del menos, pues cambio los signos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos x menos 2, ¿cierto? Que ambos, dentro del paréntesis, ambos son positivos. La X, fíjense que la X no tiene a la izquierda ningún signo. Este menos no es el de la X, este menos es el de la resta. Y ya cuando se abre un paréntesis, aquí es como si ustedes arrancaran de cero, y entonces la X inicialmente tendría signo positivo y el 2 también, entonces por eso ambos quedan con menos. O si lo quieren ver como ya les he explicado también como ley de signos, menos por más da menos y menos por más también da menos, ¿sí? Ahí ya se los dejo yo pues digamos, a lo que a ustedes les guste trabajar más, como a ustedes se les facilite más. O sea, aquí cada estudiante lo trabaja a su manera, ¿cierto? Si lo quiere ver con ley de signos o si lo quiere ver como una sustracción, es lo mismo que pasaba con los enteros. Yo a los muchachos de octavo y noveno les digo, los números enteros tienen muchas formas de trabajar. Lo importante es que cada uno se adapte a alguna de esas maneras de trabajar, ¿cierto? Y pues lo que más, digamos, se les facilite. Aquí al reducir términos semejantes, obsérvense qué es lo que pasa. Por ejemplo, tengo la X y le resto una X, pues desaparece la X. Tengo un más 2 y le resto 2, pues desaparecen los números. Lo que quiere decir que finalmente, pues el resultado de eso es 0. ¿Sí? Y pues acá está la respuesta en la A, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me dice entonces cómo es el resultado de la que sigue ahí? ¿Qué opción es la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? A ver qué dicen ustedes. La C, seguro. La D, ¿cierto? Sí, la D. Es la D. A ver, hagámosla por acá. A ver, ¿quién me dijo que era la C? ¿Cuál es ahí? ¿Por qué la C? Ajá, sí, exacto. Eso, a ver. Aquí X más 4 lo dejo igual, ¿cierto? Porque es el primer paréntesis. Y luego, entonces, el menos cambia los otros. Entonces me queda menos 2X menos 5. Y al reducir términos semejantes, ¿cierto? Entonces, tenemos que tengo X, aquí el coeficiente es 1, ¿cierto? Y acá el coeficiente es menos 2. 1 menos 2 me da menos 1, ¿cierto? Entonces me queda menos una X, pero acuérdense que el 1 pues no se coloca cuando es coeficiente o cuando es, por ejemplo, división o cuando es exponente. El 1 no se escribe explícitamente, pero pues se sobreentiende que al escribir menos X significa que el coeficiente de la X acá es menos 1. Y 4 menos 5 pues me da menos 1. Eso sí, ese sí hay que escribirlo, ¿no? Este menos 1 sí hay que escribirlo porque es la parte constante, o sea, la parte de numérica, ¿sí? Si fuera un coeficiente no se escribiría, pero eso sí, entonces observen que es la D. De eso se trata, ¿no? Entonces que cualquier duda o inquietud participen, no les dé pena o si participan y de pronto se equivocan, no hay ningún problema. Cualquier inquietud ya saben que estamos acá para resolverla. Bueno, ¿quedó claro entonces? Ahora sí para todos que es la D. ¿O alguien no tiene claro aún ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Bueno. Acá pues lo mismo, sí, es
la misma operación, es decir, una resta. Yo pues lo que les insisto es que este tipo de operaciones con polinomios, pues ustedes ya lo manejen, ¿cierto? Lo manejen y pues no tengamos inconvenientes en, por ejemplo, en reducción de términos semejantes, ¿sí? Importante que una vez finalice el primer periodo, no dejen a un lado lo que vieron en el primer periodo, porque nosotros pues el año pasado pues fue, digamos, una especie como de desorden, porque pues por el tema de la pandemia, por el tema de que prácticamente desde marzo que arrancó la cuarentena hasta casi septiembre casi nadie se reportó, problemas de conectividad, bueno. También sacaron muchas excusas y vinieron a aparecer en octubre con todas las guías. Digamos que no se siguió una secuencia, pero este año sí se ha tratado de que los contenidos vayan secuenciales. Es decir, ¿por qué les justifico, no? ¿Por qué estamos repasando esto de álgebra? Y eso que no vamos a repasar todo lo de álgebra, que hay muchas cosas que se nos van a quedar incluso por fuera, que sí vayan ustedes como repasando. Y es que el álgebra les enseña a ustedes a trabajar con variables. Y cuando ustedes vayan a ver ecuaciones, las ecuaciones son igualdades que trabajan precisamente con variables, solo que allí ya al trabajar igualdades, si se han visto que acá dentro de las operaciones no hay un igual, o sea, por ahora estamos solamente trabajando con sumas, restas, pero no hay igualdades, ¿sí? Si se dan cuenta no hay igualdades. Las igualdades nosotros las hacemos cuando operamos, pero entonces las ecuaciones sí van a haber igualdades, ¿sí? Y la idea es que ustedes hallen los valores de las variables para que se cumpla esa igualdad. Entonces ahí ya ustedes tienen que empezar a trabajar con variables. Y pues si no tienen claro los fundamentos del álgebra, pues mucho menos van a poder trabajar con ecuaciones. Ahora, una vez termine la parte de ecuaciones, pues ustedes tienen que ya recordar el tema de funciones. Funciones es un tema que ustedes en grados octavo y noveno ya lo han trabajado, inclusive eso se trabaja desde primaria, bachillerato, sexto, séptimo, cuando hacemos, por ejemplo, en planos cartesianos vemos una gráfica, ¿sí? En un plano cartesiano analizamos esa gráfica, cómo se comporta el eje X, cómo se comporta el eje Y, y eso ya es tema de funciones, solo que aquí ya empezamos o se debe profundizar todo el tema de funciones, pero fíjense que funciones al fin y al cabo sigue trabajando con variables, una variable X, una variable Y en un plano cartesiano, ¿sí? Entonces esas variables ya ustedes lo van a ver reflejados en situaciones cotidianas, por ejemplo, cómo varía, por decir algo, la temperatura de una ciudad con respecto a la altura sobre el nivel del mar. Entonces ya empiezan a relacionar variables, ¿sí? Pero entonces, claro, el álgebra es el fundamento del trabajo de ecuaciones, de funciones y obviamente la parte de trigonometría, que es el fuerte de décimo, y la parte de límites, que es el fuerte de 11, necesita obligatoriamente que ustedes sepan trabajar con variables, con fracciones algebraicas. Si no, pues se les va a dificultar. Por eso yo el primer periodo lo que les hice fue un repaso de manejo de polinomios, ¿cierto? En el segundo periodo les voy adelantando. Ya estamos haciendo la guía para el segundo periodo, la que les va a llegar a ustedes la primera semana de mayo. Se arranca con el tema de factorización. No sé si ustedes, pues por lo menos les suena esa palabrita, ¿sí? ¿Se acuerdan de factorización? Grado octavo, grado noveno. ¿No? ¿No se acuerdan de factorización? Tuvieron que haberlo visto en noveno, bueno, en octavo se ve eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué ese tema de factorización? Que es más complemento de álgebra, porque el tema de ecuaciones se basa en eso, ¿sí? Y ya terminada esa parte de factorización, arrancamos ecuaciones y funciones. Mi objetivo o mi idea es que terminando el segundo periodo ustedes ya hayan visto todas las clases de funciones y hayamos empezado la trigonometría. ¿Listo? Por lo menos para que lleguen a esas pruebas a ver, no sé, un poco preparados para esa parte. Entonces, pero la única forma de que avancemos, pues niños, vuelvo y les digo, no es, digamos, responsabilidad solo mía. De aquí en adelante ustedes, todo lo que se vio en este periodo lo deben asumir para el segundo. ¿Sí? No es que terminamos el primer periodo, salimos de álgebra y ya no volvemos a ver álgebra, no. ¿Sí? Lo van a seguir viendo y lo vamos a seguir trabajando porque es la base.
Bueno, si alguien ya resolvió acá, pues simplemente se trata de destruir los paréntesis y ya se sabe que lo único que hacemos es cambiar los signos cuando hay un signo menos al anterior, ¿cierto? Y reducir términos semejantes. Por ejemplo, la x al cuadrado veo que no tiene términos semejantes. Bueno, hay una x a la 4, entonces yo pudiera escribir, en vez de x a la 2 inicialmente, yo puedo arrancar con el menos x a la 4, ¿cierto? Ojo, porque el x a la 4 tiene coeficiente menos 1, entonces si yo arranco a escribir con ese, no debo obviar este menos, o sea, por nada del mundo lo debo quitar. La x al cuadrado sí, como es positiva, ¿cierto? Es positiva, entonces aquí coloco más. X, por ejemplo, tengo 3x y tengo aquí menos 2x, entonces operamos los números, más 3 menos 2, y esa suma de números enteros pues me da más 1, entonces simplemente coloco más x. Recuerden que el 1 no lo pongo como coeficiente. Ahora, no quiere decir que de pronto ustedes en algún momento escriban el 1x y no se les va a valer. No, pues sí, se les va a valer, pero acostumbrémonos a que el 1 es un coeficiente invisible, así como es un exponente invisible. Ustedes no ven aquí el 1, o no se escribe el 1, pero es el exponente de esta x, ¿sí? No se escribe aquí el 1, pero es el coeficiente. Incluso si lo pongo como divisor, ustedes recuerdan cuando se suman fraccionarios y ustedes suman fraccionarios con enteros. ¿Se acuerdan que al entero uno le coloca 1 debajo para poder hacer la suma? Entonces, ahí, por ejemplo, se coloca el 1 como un auxiliar, ¿sí? Bueno, la x ya está. Y los números, pues me queda más 5, menos 6. Y si yo hago esa suma de enteros, pues me da menos 1. ¿Sí? Que este menos 1 sí hay que colocarlo, obviamente. Y pues miramos acá y nos encontramos que la respuesta es la B, ¿no? La B. Esta es la B. Bueno, preguntas, inquietudes hasta el momento. Ya repasamos suma y resta de polinomios. ¿Alguna otra inquietud hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno. En este momento ya aquí vemos una pequeña aplicación. Cuando uno dice aplicación es porque lo que conocemos lo vamos a aplicar para resolver problemas. Entonces aquí se nos presenta una situación, se nos presenta un rectángulo, ¿cierto? Y nos indican que el largo del rectángulo acá, ¿cierto?, es 4x a la 2 más 10x. Ese es el largo del rectángulo. El ancho del rectángulo es x a la 2 menos 2x. Entonces, nos dicen exprese el perímetro, ¿cierto? ¿Cómo lo harían ustedes? Entonces es muy sencillo. Escucho opiniones para que esto no se vuelva una clase monótona donde solamente yo hable. ¿Cómo hacemos eso, muchachos? ¿Cómo sacamos el perímetro de ese rectángulo? A ver. Exacto, ¿sí? Simplemente eso, sumando todos los lados del rectángulo. Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta pues que como es un rectángulo, ¿cierto?, pues va a tener dos pares de lados iguales, ¿cierto? Es decir, que este largo, que mide 4x cuadrado más 10x, pues este de abajo va a medir lo mismo, 4x cuadrado más 10x, eso hay que tenerlo en cuenta. Y que el ancho, que es x al cuadrado menos 2x, pues este lado de acá también va a medir lo mismo, x cuadrado menos 2x, porque así es un rectángulo, ¿cierto? Geométricamente un rectángulo tiene dos pares de lados iguales. Y ahora sí lo que uno hace es, digamos, sumar los cuatro lados. Bien, una opción es que simplemente tome el polinomio de cada lado y simplemente lo sume. O sea, es como hacer una operación similar a lo que teníamos por acá, ¿cierto? Hay otra opción que también puede ser válida, y es que como hay dos lados iguales, por ejemplo estos dos largos son iguales, yo puedo tomar un polinomio de estos y multiplicarlo por 2, ¿sí? Y lo mismo hago con el ancho. Tomo un polinomio de estos y lo multiplico por 2, ¿sí? Y luego sumo los dos resultados y ahí tengo el perímetro, ¿sí? O simplemente escribo de largo, ¿cierto?, este lado más este lado más este lado más este lado. El multiplicar por 2, les cuento, pues abrevia las cosas, ¿cierto? Entonces hagámoslo de esa manera, mire, y con eso empezamos a hablar sobre multiplicación con polinomios y constantes, mire. Entonces tenemos que el largo
es 4x a la 2 más 10x. Y el ancho, pues es x a la 2 menos 2x. Entonces, el perímetro, para hacer el perímetro, entonces vamos a hacerlo de la forma en que les comento. Multiplico dos veces un lado, o sea, el lado, por ejemplo, el largo, 4x cuadrado más 10x, ¿cierto? Y le sumo a eso dos veces el otro lado. Dos veces, mire, el otro lado que es x a la 2 menos 2x. ¿Es claro el planteamiento acá? ¿O tienen alguna duda ahí? Dos veces el largo más dos veces el ancho. Y ese es el perímetro. O como les digo, si lo quieren hacer también, pues van a escribir 4x a la 2 más 10x más x a la 2 menos 2x más 4x a la 2 más 10x más x a la 2 menos 2x. O sea, hacen un solo chorrero con la suma de todos los lados. O si no, pues hacen de esta manera, que es lo mismo. Sí, ahí sí, como quieran ustedes. Bueno, multipliquemos. Ya en este tipo de operaciones, que hay multiplicaciones, entonces ya no solamente entra en juego, en este caso, el signo, sino que también entra en juego este numerito que va antes del paréntesis. Entonces, aquí aplicamos algo que se conoce como la propiedad distributiva, y este coeficiente lo vamos a multiplicar por los coeficientes que hay dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces, empecemos. Bueno, en este caso con los signos no hay problema porque los signos todos son positivos, es decir, acá este 2 es positivo, por lo tanto lo que está dentro del paréntesis va a conservar los mismos signos, y acá también tenemos un 2 positivo, entonces lo que está dentro del paréntesis también va a conservar los mismos signos. Entonces lo que va a cambiar son los coeficientes. Entonces 2 por 4, entonces tenemos 8, ¿cierto? 8x a la 2. ¿Cierto? Recuerden que la multiplicación de polinomios es muy sencilla. Ustedes multiplican números con números y letras con letras. Y cuando multiplican letras con letras, acuérdense que aplican esa propiedad de la potenciación que me dice que si yo tengo letras iguales, dejo la misma letra, ¿sí? Y lo que hago con los exponentes es sumarlos. En este caso el 2 no viene acompañado de ninguna letra, por lo tanto solamente me va a alterar los coeficientes. Las letras van a quedar iguales, ¿listo? Luego viene el otro, más por más, entonces escribo aquí más. 2 por 10x, pues 2 por 10 me da 20 y la x queda tal cual, ¿cierto? Voy a subir un poco acá. Ahora, luego viene más por más y pues nuevamente coloco más. Y este 2, ¿qué coeficiente tiene la x a la 2 aquí? Aquí, ¿qué coeficiente hay? De acuerdo a lo que ya hemos visto. 1, ¿cierto? Entonces 2 por 1, pues me da el mismo 2 y me queda la x igual. Y acá entonces más por menos, entonces ya más por menos me da menos, ¿cierto? 2 por 2, pues me queda 4x. Por último, lo que tengo que hacer es mirar si me quedaron o no me quedaron términos semejantes. Y vemos efectivamente que sí. Tenemos 8x a la 2 más 2x a la 2. O sea, sumamos 8 más 2, me da 10x a la 2. Y luego tengo 20x, o sea, más 20x menos 4x, sumamos los números, más 20 más menos 4, o restamos, como quieran hablar, 20 menos 4, y pues eso me da más 16, ¿no? Más 16x. Y ese ya sería el perímetro de ese rectángulo, 10x al cuadrado más 16x. Si quieren, también de una vez aprovechemos y con eso repasamos multiplicación. Metámosle acá un plus a este ejercicio y ahora hallemos el área. ¿Cómo se halla el área de un rectángulo, niños? Jóvenes ya, ¿no? ¿Cómo se halla el área? Largo por ancho, ¿cierto? Entonces eso me implica que ahora voy a multiplicar polinomios. Fíjense que para el perímetro yo hice, pues si lo hubieran hecho sumando lado por lado, era simplemente una adición de 4 polinomios, ¿cierto? Aquí combinamos, ¿cierto? Combinamos multiplicación con adición. Ahora simplemente el área vamos a multiplicar largo por ancho, o sea, ahí sería una multiplicación de polinomios, sería
4x a la 2 más 10x que multiplica, ¿cierto? Que multiplica a x a la 2 menos 2x. Yo puedo ponerle o no ponerle el punto acá, igual se sobreentiende que la operación es una multiplicación de esos dos polinomios. Aquí aplicamos la ley distributiva, ¿cierto? Si no me queda como un producto notable, porque eso es otra cosa que deben ustedes repasar, los productos notables. ¿Sí? Si no me queda como un producto notable, pues lo tengo que hacer uno a uno, ¿sí? Si fuera un producto notable, como por decir algo, suma por diferencia de los mismos términos, pues ya uno sabe cómo se trabaja, ¿cierto? Ya hemos visto los productos notables en la anterior guía, ¿cierto? Cuando es el cuadrado de un binomio, cuando hay suma por diferencia, cuando hay una multiplicación de la forma x más a por x más b, pero este no es el caso, porque este no es un producto notable y por lo tanto yo debo multiplicar término a término. Entonces, el primer término del primer polinomio debo multiplicarlo por los dos términos del segundo polinomio y luego el segundo término del primer polinomio lo multiplico por los dos términos del segundo polinomio. Entonces ahí empecemos. 4x a la 2 tiene signo positivo, este x a la 2 también tiene signo positivo, luego más por más, pues me da más, o sea voy a escribir un más ahí, y luego multiplico 4x a la 2 por x a la 2. Aquí el coeficiente es 4, aquí el coeficiente es 1, ¿cierto? Entonces multiplico 4 por 1 y eso me da 4. Y acá es donde yo les decía que cuando yo multiplico dos potencias que tienen la misma base, o sea en este caso la misma base es la misma x, lo que hago con los exponentes es sumarlos. Por lo tanto, x a la 2 por x a la 2 me queda x y los exponentes, como ambos son 2, los sumo, me da 4. 4x a la 4. Luego viene, ahora ya multipliqué el primer término por el primer término. Ahora vamos, primer término por segundo término. Entonces, más por menos, entonces me queda menos, ¿cierto? 4 por 2, pues me daría 8. Y la x, entonces, ¿con qué exponente queda la x? A ver, ¿quién me dice? Tengo x a la 2 por x. ¿Con qué exponente queda la x? A la 3, correcto. ¿Listo? X a la 3. Sumamos 2 y 1, ¿no? Y 1 acá. Listo, ya tengo con el primer término, ya hice la multiplicación. Ahora vamos con el segundo término. Aquí es cuestión simplemente de organizarse, ¿no? No empiecen ahí a multiplicar, digamos, arbitrariamente. Entonces, organícense cuando hagan este tipo de operaciones. Ahora, 10x, que es el segundo término, vamos a multiplicarlo por los mismos dos términos. Tenemos más por más, pues inicialmente más. 10x por x cuadrado, pues ya sabemos, me daría 10 y la x me queda x a la 3, ¿cierto? Más por menos, pues me da menos. 10x por 2x me daría 10 por 2, 20 y x por x me queda x al cuadrado. Como vemos que quedaron dos términos semejantes, ¿cierto? X a la 4 no tiene términos semejantes, entonces yo lo voy a dejar 4x a la 4, pero x al cubo sí tiene. X al cubo tengo menos 8 aquí, menos 8x al cubo, más 10x al cubo. Entonces, si yo voy y sumo los coeficientes, menos 8 más 10 por operaciones de números enteros, me quedan más, ¿cierto? Más 2x al cubo. Y luego menos 20x a la 2. ¿Sí? Listo. Menos 8 más 10 da más 2, ¿no? Ya ustedes, digamos que eso es números enteros que sí les pido que repasen también. Bueno, entonces observen que ahí ya hemos también repasado multiplicación de polinomios, ¿cierto? Aquí hay unos ejercicios con multiplicación, no quiero como de pronto pues detenerme tanto, simplemente es acá. Bueno, estas multiplicaciones de acá son muy sencillas porque son monomios por monomios, ¿sí? Entonces podemos resolverla inclusive mentalmente. Por ejemplo, ¿cuánto da menos 4x por 5x? A ver. Opción de respuesta A, B, C o D. ¿Cuánto da eso? Menos 4x por 5x. Ajá, menos 20x a la 2. Entonces aquí la respuesta es la B. Aquí ¿cuánto les da?
tengo una multiplicación de dos monomios también, 2x por, ¿cierto? 2x por menos 10x a la 3, y. En ese caso, bueno, más por menos me da menos, ¿cierto? Da menos porque el 2 es positivo y acá el paréntesis es negativo, más por menos me da menos. Los números, 2 por 10, pues me da 20. Y la x, entonces, x a la 1 por x a la 3, pues me queda x a la 4. Y la y, como no tiene término semejante al lado izquierdo del paréntesis, queda simplemente y. Menos 20x a la 4y, que es la d. Hagan esa ustedes y me dicen cuál es la respuesta. 6y por... bueno, aquí de pronto aquí hubo como un error de escritura. Este 2 realmente sería como el exponente de la y, ¿cierto? Este 2. Entonces sería 5y a la 2 menos 4y más 2. Entonces, ¿cuánto da eso? Hagámoslo rápidamente, vean. En la primera multiplicación daría 30y a la 3 menos 6 por 4 daría 24 y y quedaría y a la 2 y finalmente más 12y. Me decían que la C, vamos a mirar si es la C. No, no es la C. Bueno, acá creo que ninguna. 6 por 5, 30. Yo creo que ahí tal vez fue un error de la página donde tomé porque no veo 6 por 4, 24, y a la 2 y no veo el 12y. Saben que no veo el 12y. Aquí, bueno, acá voy a hacer esto porque realmente es 30y a la 3 menos 24y a la 2 más 12y. Aquí hubo un error ya digamos al momento de que escribieron la pregunta, la subieron a la página, quedó mal. ¿Listo? Aquí no es ninguna de estas. Bueno. Acá. A ver, vamos a ver si ustedes lo notan, porque ya se ha visto el tema en la anterior guía, que son productos notables. Observen aquí esta multiplicación de estos dos polinomios, 2x más 5y por 2x más 5y. ¿Qué tiene de particular esa multiplicación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tiene de particular? ¿Qué tiene de diferente a las que hemos hecho? Que los dos polinomios son iguales, ¿cierto? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, en los números naturales, que si yo multiplico 5 por 5, es lo mismo que decir 5 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? En las reglas de potenciación. Entonces, con el álgebra es lo mismo. Yo tengo dos polinomios que son iguales. Eso quiere decir que es lo mismo como si yo elevara al cuadrado el polinomio 2x más 5y. Como son iguales, entonces multiplicar el polinomio por él mismo es como elevarlo al cuadrado. Y si identifican qué tipo de producto notable es este. Eso lo vimos en la guía anterior, en la actividad anterior. Esto es un producto notable, ¿cierto? Y recuerden que los productos notables tienen unas formas especiales y unas fórmulas especiales para aplicarla, para que yo no tenga que hacer, obviamente, todo el procedimiento de operar uno por uno, o sea, término a término, ¿sí? ¿Ya encontraron qué producto es? ¿Qué cociente notable es? ¿Cómo se llama ese producto notable? ¿Cómo se llama? Bueno, niños, por favor, lo que ustedes vean en una guía, guárdenlo y aprovechenlo para la otra, porque pues esto es un tema de la guía anterior. Y este producto notable es el cuadrado de un binomio. ¿Sí recuerdan? ¿Cómo se resuelve el producto notable cuadrado de un binomio? Entre otras cosas, el tema que sigue, que es factorización, en la siguiente guía, si ustedes no tienen claro los productos notables,
les va a costar un poquito el tema de factorización, porque resulta que las factorizaciones es hacer como el proceso contrario a cuando uno hace los productos. Cuando uno hace los productos, a uno le entregan los factores, ¿cierto? Le dicen cuánto es esto por esto, y uno desarrolla el producto y obtiene un polinomio, ¿cierto? La factorización es al revés. Ustedes a partir del polinomio tienen que devolverse a saber cuál fue la multiplicación que lo generó, ¿sí? Por eso se llama factorización, porque ustedes van a tomar un polinomio y lo van a expresar como un producto de varios factores, y esos factores son polinomios. Entonces, si ustedes no tienen claro cómo se desarrolla un producto notable, después, cuando ustedes vean un polinomio que tengan que factorizar, pues les va a quedar difícil porque no van a identificar que ese polinomio salió de un producto notable, ¿sí? Entonces los productos notables es importante que lo repasen. Vea, esto es el cuadrado de un binomio. Y la regla me dice que el cuadrado de un binomio, en este caso una suma, es o se desarrolla simplemente elevo al cuadrado el primer término, o sea, el 2x lo elevo al cuadrado. Si aquí hay una suma, si dentro del paréntesis es una suma, el polinomio que me va a queda todo con signo positivo, más el doble producto, ¿se acuerdan? El doble producto del primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Sí recordaron ese producto, ¿no? Y eso que ya hicieron la guía 3. Entonces, el primer término, recuerden que cuando tengo aquí una multiplicación, aquí aplico una propiedad de la potenciación que se llama potencia de un producto. Es decir, que dentro del paréntesis tengo un producto y ese producto completico lo estoy elevando a una potencia. O sea que ese 2 me va para ambos, tanto para el 2 como para la x, ¿cierto? Entonces 2 al cuadrado me da 4, ¿cierto? 2 al cuadrado me da 4 y x elevado al cuadrado pues me queda x a la 2. Recuerden que en este caso, cuando yo tengo aquí una potencia elevado a otra potencia, los exponentes se multiplican, ¿sí? Como el exponente de la x es 1, al multiplicarlo por este 2, pues me da 2. Luego sigue más. Aquí pues es un simple producto. 2 por 2 me da 4 y 4 por 5 me da 20. Entonces 20. Y en letras tenemos que multiplicamos x por y. Y pues x por y es xy. Como no son semejantes, pues simplemente se escriben, ¿no? Más, entonces, este 5 elevado al cuadrado, pues me da 25, ¿cierto? 25, y la y, pues también elevado al cuadrado, pues me da y cuadrado. Y esa es la respuesta, 4x cuadrado más 20xy más 25y cuadrado, que es la C. Entonces les adelanto para la próxima guía, para que vayan de una vez como si quieren ir leyendo en los libros que pueden descargar de la página, y es ¿cómo, o sea, la factorización qué es? En este momento ustedes conocen los factores y desarrollaron el polinomio, ¿cierto? O sea, llegaron a este polinomio, o llegamos. Y entonces, la factorización es que ustedes tienen el polinomio y tienen que saber de qué multiplicación salió. ¿Sí es claro lo que tienen que hacer en factorización? Es al revés, ¿no? O sea, parten del polinomio resultado y tienen que llegar a qué operación, o sea, qué producto dio origen a este polinomio. ¿Sí? Eso es lo que es la factorización. Entonces, para la próxima guía, váyanse preparando si quieren ir leyendo por adelantado los casos de factorización. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud, porque pues ya vamos a finalizar la clase y no escucho casi preguntas, inquietudes, ¿está todo claro? ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda? Bueno, a ver si podemos resolver esto. Esto es muy similar al que ya hicimos, ¿cierto? Es un rectángulo y dice a más 2 por a más 6. O mejor dicho, tiene un largo de a más 2 y tiene un ancho a más 6. Y nos piden hallar el área.
Aquí hay otro producto notable, niños. Aquí hay otro producto notable, ¿sí? Porque, pues bueno, para hallar el área es multiplicar largo por ancho, ¿cierto? Entonces, a más 2 lo voy a multiplicar por a más 6 para hallar el área. Resulta que esto es un producto notable. Ustedes lo encuentran en los libros, ¿sí? Como producto notable, como multiplicación de binomios de la forma x más a por x más b, ¿sí? Así lo encuentran en los libros, ¿sí? De esta manera. Y es cuando, ¿qué? Cuando yo tengo un producto de dos binomios, pero hay uno de los términos que se repite en ambos binomios. Miren, en este caso se repite la a, ¿sí? Y ya el otro término sí son diferentes. Ese producto notable, recordemos cómo se resuelve. Tal vez no lo vimos en la guía anterior, pero entonces de una vez aprovecho y se los explico acá porque también nos sirve para la factorización. En este caso, cuando yo tengo multiplicación de la forma x más a por x más b, o en este caso a más 2 por a más 6, es decir, que se repite un término y los otros son diferentes, la solución o la fórmula es elevo al cuadrado el primer término, o sea, el término que se repite lo elevo al cuadrado, y luego entonces vamos a tomar como números enteros el más 2, o sea, lo voy a tomar con signo y todo, y el más 6, ¿correcto? Entonces, el segundo término en ese producto notable es la suma de los dos términos que no se repiten multiplicado por el término que se repite. Entonces, si tengo un más 2 y tengo un más 6, al sumarlos y teniendo en cuenta el signo, porque aquí hay que decir que hay que tener en cuenta el signo, sumo más 2 más 6 y eso me da más 8. Y lo multiplico por la variable que se repite, por a. Y el último término se forma simplemente multiplicando los dos números también con signo y todo, los dos números, o sea, el más 2 por el más 6. Entonces, al multiplicarlo me queda más por más, y 2 por 6, 12. ¿Listo? Y de esa manera entonces se desarrolla ese producto notable. Vemos que la opción B es la respuesta. Fíjense que pues no tuvimos que hacerlo término a término, ¿cierto? O sea, normalmente hubiéramos hecho como esta A por esta A, ¿cierto? Luego esta A por el 6 me hubiera dado 6A, ¿cierto? Luego este 2 por la A me hubiera dado 2A. Y luego el 2 por el 6 me hubiera dado 12. Entonces fíjense que este término de la mitad viene siendo la suma de estos dos, el 2 con el 6, 8, sumados, ojo, y con la letra A, que es la que se repite. Eso es un producto notable y se aplica de esa manera. O sea, nos ahorra un paso. ¿Cuál es el paso que nos ahorra? Si lo hubiéramos hecho término a término, nos hubieran quedado dos términos con la A, ¿cierto? Y hubiéramos tenido que reducir esos dos términos con la A uno solo. Entonces, el paso que nos ahorra es esos dos términos y nos dice ya cuánto da la reducción, vean. ¿Sí? Eso es el producto notable. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ojo cuando tengan signos diferentes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les hago, si quieren, un ejemplo así rápidamente, vean. X menos 2 por X más 7, por decir algo, ¿sí? Entonces, el primer término pues se eleva al cuadrado. Obviamente hay que ver que cumpla con la regla, ¿cierto? Que se repita uno de los dos términos, ¿cierto? Y que los otros dos sean diferentes. Entonces, el primero se eleva al cuadrado. Al momento de sumar, fíjense que tienen que tener en cuenta, como le digo, el signo, vea, menos 2 y más 7. Si yo sumo menos 2 más 7, o sea, hago esa operación de enteros, menos 2 más 7, pues eso me da más 5, ¿correcto? Más 5. Y lo multiplican por la variable que se repite. ¿Listo? Y por último, tienen en cuenta también el signo para multiplicar. Voy a multiplicar el menos 2 por el más 7. Menos por más me da menos. Y 2 por 7 me da 14. Y así he resuelto el producto notable. ¿Es claro? Ojo con los signos ahí. Preguntas, muchachos, ¿nada? Bueno. Una pregunta, bueno, cuénteme.
Es decir, la forma del producto como es. Ustedes siempre van a tener dos binomios, ¿cierto? O sea, dos términos acá y dos términos acá. Y siempre se va a repetir uno de esos dos términos, ¿sí? En un binomio y en el otro ustedes siempre van a ver el mismo término. Inclusive si aquí fuera, por ejemplo, 4x y aquí 4x, también se puede hacer así. ¿Listo? Entonces, esta forma, la forma como tal es que se repita y que pues los otros dos sean diferentes, que puede ser inclusive un número o también con letras, ¿sí? Digamos que los productos notables, cada producto tiene una forma que ustedes tienen que identificar. Entonces, ustedes identifican, ustedes dicen, por ejemplo, acá se identificó que era el cuadrado de un binomio. Entonces, es el cuadrado de un binomio. Entonces, hay una fórmula para desarrollar el producto notable. Y así lo mismo va a ser cuando factoricemos. Cuando factoricemos va a haber una fórmula y ustedes deben identificar ese polinomio que se les da, deben identificar qué caso es, qué caso de factorización es y lo aplican, ¿sí? Entonces es la forma, o sea, ustedes tienen que aprender a identificar las formas. No sé si este tema de factorización, como les digo, pues es un tema de grado octavo. Ustedes tuvieron que haberlo visto en grado octavo, pues si tal vez por alguna u otra razón no lo vieron, pues tienen que hacer un poquito más de esfuerzo ahora para entender este tema. Bueno, niños, yo creo que como debo ya dedicarme a una cosita acá que debo terminar para entregar a la rectoría. Bueno, esta parte de acá pues son multiplicaciones, y acá pues este es un poquito de repaso de división de polinomios, ¿sí? División de polinomio, bueno, acá es un producto, acá el primero, y acá pues es división de polinomios. Bueno, acá tengo, repasemos tantico lo que fue la división. Bueno, no tengo acá casos de división de polinomios. No sé, esto dejemos por ahí, dejemos hoy. Los invito a que repasemos ya en los últimos días para entregar la guía 4 lo de división de polinomios. No sé si tengan alguna pregunta específica sobre algún punto de la guía que quieren que de pronto los oriente ahí cómo hacerlo. No sé si tengan alguna inquietud de la guía 4. Ya esta es la última asesoría del primer periodo, niños. La otra semana no, pues yo en mi caso no voy a programar asesorías. ¿Por qué? Porque pues voy a estar ya recibiendo las últimas guías, las guías de pronto los que quieran ponerse al día, y vamos a estar pues obviamente revisando y ya cuadrando ya notas definitivas del primer periodo. Entonces, si tienen alguna pregunta de la guía de la parte de matemáticas, pues hagámosla de una vez. Si no, pues, señor. Ajá. Bueno, esa pregunta sí debería, pero perdió por las guías, quiere decir que no sabe si ya reclamó todas las guías. Pero usted las está enviando a los WhatsApp, ¿cierto? Bueno, ¿quién me dice? ¿Es quién? ¿Kevin? ¿Fue el que... Kevin Andrés? Kevin Andrés. A ver, Kevin Andrés por acá. Kevin Andrés, grado... Por acá. Todos me escribieron aquí los... sí, grado 11. Kevin, a ver, tengo por acá que su merced me debe la guía 2 y pues esta guía 4. ¿Listo? Entonces, hasta la próxima semana recibo entonces guía 2 y guía 4 en el caso suyo. Y los demás pues ya, yo sí tengo que decirles que deben estar más pendientes, pues cuando se entregan las guías, porque yo siempre les aviso, ¿cierto? En los grupos, y siempre se les avisa, bueno, ya está disponible la guía, se les envía el mensaje en los grupos, y recuerden que esas guías yo también las publico en la página. Entonces,
Cualquier cosa, ustedes pues revisen la página y ahí encuentran las guías y miren a ver cuál le falta. No sé, entonces, ¿alguna otra inquietud o ya podemos entonces dar por finalizada la sesión de hoy? No sé. ¿No? Bueno, niños, pues entonces les agradezco la asistencia. Ya lo que queda, como les digo, es estudien, repasen, vean los videos, resuelvan la guía. La ventaja que tienen ahora pues es que no tienen que entregarme los procedimientos, solamente me entregan la hoja de respuestas. Como les digo, eso implica un gran trabajo y la conciencia de ustedes. Ya pues el que decida copiarse, pues bueno, no sé. Lo único que sí les digo es que las hojas de respuesta, cuando me las entreguen, como dice en la guía, se anulan. Obviamente cada respuesta solamente tiene una opción, cada pregunta tiene una sola opción de respuesta. Entonces, si yo veo que en una pregunta me escriben dos respuestas, o hay tachones, o hay borrones, o me empiezan a escribir ahí algunas leyendas de que se equivocaron, de que esta sí, esta no, todo eso se va a anular. Entonces me deben entregar una hoja de respuesta totalmente limpia, marcada, una sola opción por cada pregunta y que no se vea ningún tachón, ningún borrón ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces los dejo para que sigan trabajando la guía y entonces les repito, hasta la próxima semana se reciben guías de primer periodo. ¿Listo? Para que pongan al día los que deben. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Si no hay más preguntas, terminamos por hoy la sesión. Muchas gracias. La grabación, como siempre, quedará en la página, posiblemente ya esta misma tarde o a más tardar mañana. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y que pasen un buen día. Señor, ¿quién me preguntaba? La próxima semana, el viernes es 30, entonces tienen hasta ese viernes. Ustedes saben que nosotros debemos subir notas y pues yo ahí sí les pido la colaboración, es que no me vayan a enviar eso o no esperen hasta último momento, traten de enviármela lo más pronto posible, a más tardar miércoles, para yo entonces tener tiempito y revisar, ¿listo? Y después no estar corriendo con las notas de ustedes. Ujú. Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces que tengan un feliz día y listo, a estudiar. Muchas gracias. Bueno.